Por accidente escuché la conversación que mi marido tuvo con su amante. Pero la voz que escuché. Una mujer se queda en silencio frente al espejo. Sus ojos no lloran, pero algo dentro de ella ha cambiado para siempre. Una verdad fue descubierta. Una decisión está a punto de ser tomada. Y nada, absolutamente nada, volverá a ser como antes. Hay cosas que, cuando se saben, no pueden callarse. Y hay silencios que pueden destruirlo todo. ¿Qué harías si el próximo secreto fuera el tuyo? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia que no vas a poder dejar de ver. Coméntanos desde donde nos estás viendo y acompáñanos en esta tormenta de emociones. El té se enfrió entre sus manos, pero Valeria ni siquiera se dio cuenta. El sonido que emergía del grabador parecía venir de otra dimensión, una donde ella no existía, una donde su historia de amor era apenas un decorado. Julián reía. Reía con una soltura que no tenía en casa, con una dulzura que parecía recién descubierta. Y entonces, entre palabras apasionadas dirigidas a alguien que no era ella, surgió otra voz. Fría, seca, calculadora. Una voz femenina que dijo, si hablas, pagarás caro. Muy caro. El corazón de Valeria no latía. Tamborileaba dentro de su pecho como si buscara escapar. Se le cayó el grabador. Literalmente. Como si quemara. Como si lo que acabara de escuchar no pudiera sostenerse en sus manos ni un segundo más. Respiró hondo, se obligó a no gritar, a no romper nada. El silencio se volvió su escudo. En el espejo del pasillo, no se reconocía. No era la misma mujer que corrigía ensayos con frases alentadoras ni la que organizaba desayunos familiares con una sonrisa resignada. Esa mujer había sido traicionada, y no de forma vulgar o impulsiva. No. Esta traición tenía estrategia, tenía capas. Había alguien más que sabía. Alguien que hablaba en susurros amenazantes desde la sombra. Fue a la cocina. Lavó el rostro con agua helada, como quien intenta borrar un mal sueño. Pero esto no era un mal sueño. Era la realidad más punzante que había vivido. El grabador seguía en el suelo, silencioso, como un cómplice derrotado. Valeria pensó en ir a confrontarlo, pero algo más fuerte la detuvo. La dignidad herida, la necesidad de entender antes de actuar. Había algo profundamente superador en elegir el silencio, no como cobardía, sino como estrategia. Porque el silencio también grita, si se sabe cómo escucharlo. Y ella estaba empezando a escuchar todo con nuevos oídos. Subió al cuarto sin hacer ruido. Julián dormía o fingía dormir. En su rostro, la serenidad de quien no teme ser descubierto, o de quien cree haber escondido bien sus secretos. Valeria se sentó en el borde de la cama y lo observó. Lo miró como quien analiza una pintura vieja y descubre que siempre hubo una grieta oculta. Por un segundo, deseó no haber escuchado nada. Volver a la ignorancia cómoda. Pero ya no había marcha atrás. Las palabras ya estaban dentro de ella, latiendo como una herida abierta. Y la voz, esa voz, no era de una extraña total. El miedo comenzó a convivir con ella. No era solo la traición lo que la carcomía, sino la amenaza. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tanto sabían los otros? ¿Hasta dónde llegaba la red de mentiras? Se sentía como en una novela mal escrita, pero donde cada frase dolía como una bofetada. Pensó en su trabajo, en sus alumnos, en la imagen que proyectaba. ¿Cuánto de todo eso era real? ¿Y cuánto se desmoronaría si todo salía a la luz? La palabra vergüenza se instaló en su pecho, como si fuera ella quien debía esconderse. ¡Qué ironía! La traicionada, avergonzada. Así era el mundo. Pasaron las horas sin que pudiera dormir. Dio vueltas en la cama, luego en la sala. El grabador, ya con las pilas extraídas, descansaba en una caja de madera, entre recuerdos de viajes y cartas antiguas. Valeria no sabía qué hacer con él. Parte de ella quería destruirlo. Otra parte, guardarlo como prueba, como testimonio. Al final, optó por algo más simbólico. Lo envolvió en una bufanda suya, como si eso pudiera amortiguar el dolor que contenía. Lo escondió detrás de sus libros de poesía. No era casualidad, porque el dolor, cuando no puede ser expresado, encuentra refugio en los versos ajenos. Amaneció, y con el amanecer, llegó el deber de fingir. Julián se estiró, le dio los buenos días con un beso en la frente. Valeria sintió náuseas. No era solo asco, era tristeza, decepción, rabia contenida. Pero sonrió, con la misma expresión que había usado tantas veces para felicitar a alumnos que no lo merecían.
para escuchar a suegras pesadas, para fingir que todo estaba bien. En ese momento, entendió que su rostro también era un escenario, y que estaba a punto de convertirse en actriz principal de una historia donde nadie más conocía el guión, ni siquiera el protagonista masculino. Salió de casa con la excusa de una reunión escolar. Caminó sin rumbo claro, con los pasos pesados de quien acaba de perder un sueño. En un parque cercano, se sentó en un banco y observó a una pareja discutir. Eran jóvenes. La chica lloraba, el chico gesticulaba. Valeria no escuchaba, pero podía imaginar el guión. No es lo que piensas, fue un error, no quería herirte. Las frases universales de los cobardes. Y ahí comprendió, la traición no necesita grandes argumentos. Se alimenta de omisiones, de silencios, de pequeñas decisiones repetidas en el tiempo. Julián había elegido muchas veces. Volvió a casa decidida a no precipitarse. La mente comenzó a trabajar como nunca. Anotó fechas, recordó frases, repasó gestos. Todo empezó a tener otro significado. Un comentario de Camila en una cena, una llamada a deshoras, un perfume que no era el suyo en una camisa. Las piezas no estaban sueltas. Solo faltaba verlas desde el ángulo correcto. Valeria comenzó a entender que lo emocionante de descubrir una verdad no estaba en gritarla, sino en saber qué hacer con ella. Y ella haría algo, no por venganza, aún, pero por necesidad de recuperar el control sobre su propia historia. Guardó todo lo que sabía en un cuaderno sin título. Lo escondió detrás de las carpetas del colegio, junto a antiguos poemas de sus estudiantes. Escribió como si cada palabra la acercara un poco más a sí misma, porque cuando el mundo se rompe, no se empieza por reconstruirlo afuera, sino dentro. Valeria tenía miedo, pero también tenía fuego. Y el fuego, bien dirigido, puede ser superador, transformador. Ella aún no sabía cómo terminaría esa historia, pero si sabía algo, no sería la víctima pasiva. El dolor que había entrado por los oídos, saldría algún día por su voz. En la noche, mientras Julián le contaba emocionado sobre su nuevo capítulo del libro, Valeria solo pensaba en la ironía. Él, tan inspirado. Ella, tan rota. Pero no lo detuvo. Lo dejó hablar. Asintió, fingió interés. Porque su guerra no sería escandalosa. Sería sutil, como las mejores obras, y como las traiciones más dañinas. Valeria estaba aprendiendo que el poder no siempre grita. A veces, susurra. A veces, espera. Y otras, escribe. En su libreta, en su piel, en su memoria. Lo único que no haría sería olvidar. El olvido es un lujo que solo los culpables se permiten. La mañana siguiente trajo consigo un aire denso, casi irrespirable. Valeria se despertó antes que Julián, como siempre, pero esta vez con una lucidez que le erizaba la piel. El café humeaba en la cocina. Los pájaros afuera cantaban como si el mundo no supiera de su derrumbe. Julián bajó las escaleras con su típica despreocupación, saludó con un beso en la mejilla y se sentó frente a ella, hablando sobre su nuevo manuscrito. Valeria no respondió de inmediato, solo lo observaba. ¿Cómo alguien podía hablar de amor mientras construía una mentira tan meticulosa? Fingió una sonrisa, esas que se aprenden después de años de decepciones suaves. Con voz apagada, murmuró que tenía dolor de cabeza. Era una excusa frágil, pero suficiente para evitar el roce, la mirada, el contacto. Julián no insistió. Descansa, mi amor. Hoy necesito inspiración. Justo soñé con el final de la novela, dijo con entusiasmo. Valeria asintió, sin saber si reír o llorar. Inspiración. Qué palabra tan cruel. Subió a su estudio, encendió el viejo computador que usaba para preparar clases y sacó del bolso el grabador. Lo sostuvo por un instante, como quien sostiene un arma cargada. Luego, respiró hondo y conectó el cable USB. Era hora de empezar. Mientras los archivos se copiaban, ella cerró los ojos. Revivió esa risa de Julián con otra mujer, esa voz de hielo que la amenazaba. Y sin embargo, no lloró. Las lágrimas habían quedado atrás. Ahora solo sentía una furia organizada, como una tormenta que sabe exactamente dónde caer. Abrió cada audio, uno por uno. Escuchó fragmentos, clasificó por fechas. Había frases que le arañaban el alma. Camila entiende lo que tú no ves. No puedo vivir esta mentira mucho más. Pero lo que más dolía no era lo que decían. Era como lo decían. Con cariño, con una complicidad que ella ya no conocía.
Terminó de copiar los archivos y los guardó en una carpeta oculta bajo el nombre Proyecto E. Se obligó a respirar profundamente. No podía quebrarse ahora. Tenía que pensar. Estaba empezando a armar un rompecabezas emocional, y cada pieza tenía valor. Esa organización digital no solo le daba control, le devolvía algo de poder. Valeria no era una mujer débil. Había sobrevivido a un padre ausente, a una vocación mal pagada, a años de soledad disfrazada de estabilidad. Esto era solo una nueva batalla. Y como en toda buena novela, el dolor podía convertirse en el motor más superador de todos. Esa noche, Julián cocinó una cena ligera, pasta con salsa de tomate, su especialidad de emergencia. Mientras comían, hablaba de entrevistas, de correcciones, de su posible viaje a Buenos Aires para presentar el libro. Valeria lo escuchaba con atención calculada. Cada palabra era analizada, cada silencio interpretado. Y entonces, de la nada, soltó la frase: «No viste algo raro en mi abrigo, ¿verdad?». Ella sintió un estremecimiento que le bajó por la espalda como un balde de agua helada. Mantuvo el tenedor en el aire, fingió pensar. ¿Raro? No, solo pelusa, como siempre. Su voz no tembló, pero sus entrañas sí. Julián desvió la mirada. «Ah, bueno, a veces olvido que dejo en los bolsillos». Ella sonrió con dulzura. Por dentro, era otra historia, porque no preguntaba por casualidad. Ya sospechaba algo, y eso cambiaba el juego. Valeria entendió que ya no podía confiar solo en su silencio. Tenía que prepararse, que ser metódica. Esa misma noche escondió una copia de los audios en una nube segura, protegida con contraseña. No permitiría que una traición y una amenaza destruyeran lo que ella aún podía reconstruir: su dignidad. Su historia no sería escrita por manos ajenas. Volvió a su cuarto tarde, fingiendo fatiga. Julián ya dormía, o fingía hacerlo. Valeria lo observó con atención. Durante años lo había amado sin reservas, pero ahora lo veía como un personaje más, como alguien ajeno a su mundo. Cerró los ojos y pensó en las veces que había confiado ciegamente, en las noches de insomnio donde le escribía cartas que nunca entregó, en los sueños compartidos. Todos ahora tenían el sabor amargo de lo perdido. Sin embargo, algo dentro de ella se mantenía firme, el deseo de justicia emocional. No buscaba destruirlo, no aún, pero no dejaría que él se saliera con la suya. Al día siguiente, Valeria llevó al trabajo una pequeña libreta roja, donde empezó a anotar cada gesto, cada palabra, cada inconsistencia. No quería pasar por loca. Quería pruebas. Quería coherencia. Si me van a llamar dramática, pensó, al menos será con base. Porque sabía que la emoción no tenía por qué estar reñida con la inteligencia. Y esa combinación sería su mayor arma. La libreta roja se convirtió en su aliada silenciosa. Allí apuntaba todo: horarios, frases sueltas, recuerdos repentinos. Estaba construyendo un relato, una línea de tiempo. No era venganza todavía, era preparación, y eso ya le daba fuerza. El silencio la acompañaba como una sombra fiel. Aprendió a fingir interés en conversaciones vacías, a sonreír en reuniones, a comentar el clima con vecinos que no imaginaban la tormenta que llevaba por dentro. Nadie sospechaba, nadie imaginaba, y eso, lejos de dolerle, le daba ventaja, porque cuando nadie te ve venir, el impacto es mayor. Valeria entendió que su dolor no era una debilidad, era una chispa, una que, bien dirigida, podría incendiar toda una mentira cuidadosamente construida. El silencio, ese mismo que antes la asfixiaba, ahora ardía dentro de ella con un propósito. Y así, entre días de rutina y noches de insomnio, la Valeria de siempre comenzó a transformarse. A cada paso, a cada frase, descubría que había en ella una mujer que ya no pedía explicaciones, sino que construía respuestas. Que ya no lloraba a escondidas, sino que planeaba con calma. Una mujer que no buscaba dramatismo por drama, sino verdad por respeto. Porque al final, no se trataba solo de una traición. Se trataba de todas las veces que se cayó por miedo, por costumbre, por amor. Y ahora, ese silencio ardía, pero no más que sus ganas de tomar el control. El café humeaba sobre la mesa como cada jueves por la tarde. Valeria había llegado unos minutos antes al encuentro habitual con Camila, su amiga de toda la vida, su confidente. Esa mujer que había estado con ella en los momentos más altos y más bajos. Pero hoy, Valeria no podía mirarla igual.
Las palabras de Julián, los susurros en los audios. Algo en su interior la empujaba a observar con otros ojos. Camila llegó sonriente, con su bufanda beige y su perfume floral, tan familiar como inquietante ahora. Se sentó con naturalidad, como si el mundo fuera el mismo de siempre. «¿Te ves pálida? Vale, ¿estás bien?», preguntó Camila con aparente ternura. Valeria dudó. Tenía la excusa perfecta, el cansancio, el trabajo, pero optó por una respuesta más ambigua. «No sé, hay cosas que me están haciendo pensar mucho últimamente». Camila frunció el ceño, revolviendo el azúcar en su taza con más fuerza de la necesaria. Ese gesto, antes insignificante, ahora le pareció un indicio. La conversación derivó a los asuntos del colegio, a chismes suaves de conocidos. Y entonces, con la mirada fija en la espuma de su café, Camila soltó: «Los hombres a veces aman a quien no deberían». Valeria parpadeó, como si no hubiese entendido. Pero entendió. Vaya que entendió. «¿Y por qué no deberían?», preguntó con voz serena. Camila bajó la mirada. «Porque hay cosas que uno no puede tener sin destruir otras». Esa frase se le clavó a Valeria como una espina. El pecho le ardía, pero no se rompió. En vez de eso, decidió probar algo. Inventó una historia. Dijo que una compañera del colegio había descubierto que su marido la engañaba, que tenía grabaciones, pruebas, incluso amenazas. Quería ver cómo reaccionaba Camila. La observó de cerca, como se observa a un animal herido. El rostro de Camila cambió. Se tensó, perdió el color. «¿Y qué hizo esa compañera?», preguntó, casi sin voz. «Aún no lo sabe», respondió Valeria, bebiendo su café con calma. «Está esperando a ver quién le dice la verdad primero». Fue ahí cuando lo vio. El tic en la ceja izquierda, la mirada que no se sostenía. Camila estaba nerviosa. Demasiado. Y eso solo podía significar una cosa. Valeria tragó saliva. Las piezas del rompecabezas encajaban. Las risas compartidas en reuniones, los abrazos prolongados, la forma en que Juliana defendía cuando discutían. Todo tenía más sentido ahora. Durante años, había idealizado esa amistad. Camila era la hermana que nunca tuvo, el refugio en medio de las tormentas. Pero ahora, esa imagen empezaba a resquebrajarse. No había pruebas concretas, pero a veces el corazón sabe lo que la razón aún no puede explicar. Valeria volvió a hablar. «¿Tú qué harías si te traicionaran? No solo con amor, sino con silencio». Camila titubeó. «No sé, a veces hay que callar para no destruir lo poco que queda». Esa frase fue la daga final, porque no era una opinión general. Era una confesión disfrazada de consejo. Valeria se excusó para ir al baño, pero no necesitaba ir. Solo quería respirar, pensar, no estallar ahí mismo. Se miró en el espejo del local. Estaba más pálida de lo habitual. Su expresión era dura, diferente. Era la cara de una mujer que empezaba a despertar de una anestesia emocional. Esa que te hace ver todo bien, aunque algo siempre haya estado mal. Volvió a la mesa, fingió normalidad. Camila hablaba ahora del próximo evento literario de Julián. Lo hacía con un entusiasmo forzado, como si compensara algo. Valeria asentía, como quien escucha una obra de teatro conocida. Camila pagó la cuenta. «Hoy te invito yo», dijo con una sonrisa nerviosa. Valeria aceptó sin discutir. En otro momento habría bromeado, protestado, agradecido con sinceridad. Hoy, solo dijo gracias con una frialdad que ni ella misma se reconocía. Salieron del café con un abrazo. Uno que antes era genuino, pero que ahora se sentía como un disfraz. Camila la estrechó con fuerza. «Nos vemos el sábado en casa de Julián, ¿verdad?». Valeria respondió que sí, pero por dentro, empezaba a planear algo más que una visita. Empezaba a imaginar cómo sería enfrentar esa verdad, con elegancia, pero sin piedad. El camino a casa se sintió eterno. El tráfico, los semáforos, la gente caminando a su alrededor, todo se movía lento, como si el mundo supiera que algo en su interior se estaba rompiendo o renaciendo. En su bolso, la libreta roja esperaba nuevas anotaciones. Escribió apenas entró a su estudio. Camila, posible implicada, nerviosa, frase clave, hay que callar para no destruir. Cerró la libreta. Ya no le temblaban las manos. Solo tenía una certeza creciendo en su pecho. La traición más dolorosa no siempre viene de quien amas, sino de quien creías que te amaba también. No durmió esa noche. Se levantó 3 veces para revisar los audios.
para leer los mensajes antiguos entre ella y Camila. Buscaba detalles que antes no había querido ver. Comentarios ambiguos, elogios cruzados, frases con doble filo. Todo estaba ahí. Siempre había estado ahí. Solo que ahora, ella estaba lista para verlo. Por primera vez, entendía que su vida no era solo una novela romántica mal escrita. Era un drama profundo, una historia emocionante de supervivencia emocional. Y esa historia recién comenzaba. Porque cuando descubres que tu mejor amiga también te traiciona, el silencio deja de ser una opción. La mañana empezó con una sensación extraña. Valeria había dormido poco, como si sus pensamientos la vigilaran incluso con los ojos cerrados. Mientras preparaba su café, el timbre sonó con una urgencia que no combinaba con la calma del vecindario. No esperaba a nadie. Abrió la puerta y no encontró a nadie. Solo un sobre sin remitente, colocado cuidadosamente bajo el felpudo. Lo tomó con manos cuidadosas, casi reverentes. Estaba sellado con cinta transparente, sin ningún logotipo, sin perfume, sin pistas. Solo su nombre, escrito en mayúsculas. Su corazón latió fuerte. Otra amenaza, una confesión, un nuevo engaño. Volvió a la cocina y, sin sentarse, rasgó el sobre con decisión. Dentro, una sola hoja. Una frase, escrita a mano. Él no te merece, pero tú tampoco sabes todo. Valeria sintió como el estómago se le encogía. No había firma, ni fecha. La caligrafía le resultaba vagamente familiar, pero no podía identificarla del todo. ¿Quién había escrito eso? ¿Y qué significaba exactamente no sabes todo? Había más secretos, más personas involucradas. La sensación de no controlar el tablero le devolvió una ansiedad punzante. Se sentó, aún con el sobre en la mano. Por primera vez en días, sintió miedo de verdad. Durante minutos, contempló la frase como si fuera un acertijo. ¿Era una advertencia? ¿Una burla? ¿Un intento de consolarla? Quienquiera que fuese, conocía su situación. Eso era lo peor. No estaba sola en este drama. Había espectadores, tal vez cómplices. La casa ya no le parecía segura. Cada pared, cada esquina, le devolvía el eco de esa frase. Tampoco sabes todo. Recordó los días recientes, las actitudes de Julián, los silencios de Camila, incluso las evasiones de su madre. ¿Podría ser ella? ¿O Lucas, el hermano menor de Julián, tan observador, tan callado? Valeria sentía que se movía en un terreno minado. Guardó el papel en la caja del grabador, pero no pudo dejarlo allí por mucho tiempo. Lo sacó, lo volvió a leer. La caligrafía. Había algo en esa T cruzada de forma alta, en la curva exagerada de la S. Parecía a alguien que intentaba escribir distinto de su estilo habitual, como un disfraz. Se obsesionó por un rato, comparando con cartas antiguas, notas del colegio, incluso firmas de padres de alumnos. Nada coincidía del todo. Era frustrante, como tener una clave sin saber qué puerta abre. El aire se volvió más denso, el silencio más pesado, la soledad más real. Salió a caminar por el vecindario. El sol brillaba, los niños jugaban, los perros ladraban, pero nada de eso parecía pertenecerle. Sentía que caminaba dentro de una burbuja. Pasó por la casa de Camila, pero no se detuvo. Miró desde lejos las cortinas corridas, las macetas bien cuidadas. Todo parecía en orden, como su propia vida, vista desde fuera. Se detuvo frente a una banca del parque y se sentó. Sacó la carta otra vez. Volvió a leerla. Cada vez dolía distinto, como si las palabras cambiaran de forma, como si el significado se adaptara a su miedo. Durante años había confiado ciegamente. Había creído en la bondad natural de las personas. Pero ahora, todo era duda. Y eso la desgastaba, porque cuando no sabes en quién confiar, todo vínculo se vuelve sospechoso. Incluso los recuerdos. ¿Cuánto había sido real? ¿Cuánto apenas conveniencia? Hábito. Rutina. Pensó en sus amigas, en sus colegas del colegio. ¿Quién más lo sabía? ¿Quién más había callado? La traición de Julián ya era un hecho. La de Camila, una herida abierta. Pero esta nueva traición, la del silencio cómplice de otros, empezaba a doler más. Y eso le cambió el alma. Volvió a casa con una idea fija. Si iban a jugar con su silencio, ella haría de ese silencio su espectáculo. No sería más una espectadora. Convertiría su dolor en escenario. La idea no era venganza aún. Era expresión. Era sobrevivencia.
Comenzó a escribir fragmentos de texto, pequeñas escenas, frases cargadas de emoción que podrían parecer ficción, pero eran su vida disfrazada. Se lo debía a sí misma, a la mujer que siempre creyó en el amor limpio, en las amistades verdaderas, a la Valeria que no entendía cómo había llegado hasta este punto, pero que no pensaba quedarse ahí. Esa noche, cenaron en silencio. Julián la miró una o dos veces, pero no dijo nada importante. Comentó sobre su editor, mencionó una entrevista futura. Valeria sintió con la cabeza, pero no respondió realmente. Ya no quería participar de esa obra. Se sentía como una actriz cansada, repitiendo un guión que ya no creía. Miró sus manos, las mismas con las que escribió tantas cartas de amor, las mismas con las que ahora tejía su plan de recuperación. Julián la besó en la mejilla al terminar de cenar. «Te noto distante», murmuró. Ella sonrió con calma. «Estoy procesando cosas». Antes de dormir, sacó la carta del sobre una vez más. Esta vez, la sostuvo frente a la vela encendida de su altar de libros. El fuego titubeó al principio, pero luego tomó fuerza. Las letras comenzaron a arder, y con ellas, una parte del dolor. Lo hizo sin drama, sin lágrimas. Pero antes de que se consumiera por completo, había hecho una copia. La guardó entre sus textos literarios favoritos, como quien oculta una pieza clave de una historia inacabada. Porque aunque eligiera arder, también sabía que a veces, lo que se quema puede regresar con más fuerza en forma de verdad. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿La traición del amante o el silencio de los que sabían y callaron? El sábado por la tarde, mientras organizaba los estantes de su pequeña biblioteca personal para distraerse, Valeria encontró un cuaderno grueso entre dos libros de poesía latinoamericana. Era la típica libreta de pasta dura que Julián solía usar para escribir ideas, frases sueltas, reflexiones. En otro momento, habría pasado de largo, respetando su privacidad. Pero hoy, después de audios, traiciones y cartas anónimas, la privacidad había dejado de ser un valor absoluto. Lo abrió con manos tensas. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos literarios, palabras tachadas, esbozos de títulos. Hasta que una frase, destacada en tinta azul, la detuvo. «Camila entiende lo que Valeria nunca pudo darme». La sangre le abandonó el rostro. Sintió como algo en su interior se rompía otra vez. No era solo el dolor, era la validación del engaño. Julián había justificado su traición como si ella, Valeria, fuera una pieza defectuosa. Continuó leyendo, pese al temblor de sus dedos. A veces, estar dividido entre dos mujeres es como tener dos versiones de uno mismo. Con Camila soy ligero. Con Valeria, correcto. Esa comparación la hirió como una cuchilla. Ligereza y corrección. ¿Acaso pensaba que su compromiso, su dedicación, su amor profundo, eran una carga? La rabia le subió como un incendio por la garganta. Leyó durante horas. Saltó páginas, buscó palabras clave. Descubrió detalles que no sabía que necesitaba saber. Lugares que Julián había visitado con Camila, referencias a encuentros, a risas escondidas. Un par de poemas dedicados con iniciales codificadas, pero evidentes. Sí, musa secreta. ¡Qué ironía! Justo él, que siempre había exigido honestidad literaria, se escondía detrás de metáforas cobardes. Pero Valeria no se quebró. No esta vez. Empezó a subrayar lo importante, a tomar notas en su libreta roja. Estaba dejando de ser una víctima silenciosa para convertirse en una estratega emocional. La lectura dolía, pero dolía con propósito. Cada frase que descubría era una pieza más del rompecabezas. Y lo más devastador no era la existencia de Camila en esas páginas. Era como Julián hablaba de ella, de Valeria, como si fueran elementos de una historia sin consecuencias reales. Como si no doliera, como si él no estuviera jugando con dos vidas. Valeria no sospecha. Su mundo es tan estructurado, tan seguro. Nunca entendería esto sin odiarme. Esa frase se le quedó clavada. ¿De verdad creía que el amor la hacía ingenua? ¿Que la lealtad era sinónimo de ceguera? Pues estaba a punto de descubrir lo equivocada que era esa suposición. En una página al azar, encontró una anotación que la dejó helada. Camila dice que pronto podremos vivir sin máscaras. Aquello no era un desliz, ni una aventura sin importancia. Era un proyecto, una salida planificada. Pretendían quitarla de la ecuación con suavidad, como si fuera una nota al pie. El pecho le ardió, pero los ojos no lloraron.
Valeria tomó una fotografía de esa página con su celular y la envió a su cuenta de correo personal. Luego, arrancó la hoja del diario, la dobló con cuidado y la guardó entre sus documentos. Sabía que aquello sería útil. La venganza no había empezado, pero ya tenía armas. Esa noche, frente al espejo, se observó con detenimiento. Ya no era la misma. La expresión de sus ojos había cambiado. Había un fuego que no estaba ahí antes. Un fuego silencioso, pero firme. El diario descansaba sobre su cama, como una criatura dormida. Valeria lo tocó una vez más. Le habló, como si hablara con Julián. Todo lo que escribiste para engañar, lo usaré para despertar. Y fue ahí cuando se le ocurrió. ¿Y si transformaba esas palabras en parte de su venganza? No como prueba, sino como arte, como mensaje poético, irónico. Que el mismo texto que usaron para mentir, ahora sirviera para revelar. El domingo pasó organizando el material. Seleccionó frases clave, las unió con su propia narrativa. Había algo emocionante en esa tarea, una energía creativa que hacía tiempo no sentía. Comenzaba a entrever el contorno de algo más grande. No solo una exposición, sino una pieza artística, una declaración simbólica. Algo que doliera con belleza, porque la belleza, cuando hiere, deja cicatrices inolvidables. Pensó en sus alumnos de literatura, en cómo podría usar esas ideas en algo más elaborado. Tal vez una obra, tal vez una lectura pública. Pero aún era pronto. Necesitaba paciencia, tiempo, silencio y estrategia. Julián, ajeno a todo, seguía en su mundo. Le mostró el borrador de su nuevo capítulo, le pidió opinión. Valeria leyó con calma. Identificó los paralelismos entre lo que decía en el diario y lo que escribía en la ficción. Era evidente que usaba su vida como fuente, pero maquillada. Se lo señaló con una sonrisa. Tienes una obsesión con las mujeres rotas que esperan ser salvadas, comentó. Él rió, como si fuera una broma. Es que todas las grandes historias tienen dolor. Valeria lo miró fijamente. Sí, pero no todas saben quién es el verdadero villano. Julián no entendió. Aún, antes de dormir, Valeria volvió al diario. Esta vez, no buscaba dolor, sino piezas útiles. Tomó notas, extrajo citas. Había algo casi terapéutico en convertir la herida en estructura. Cada frase, cada recuerdo escrito, se volvía una herramienta. Ya no era solo un diario íntimo. Era un mapa de la mentira. Y como toda cartografía bien hecha, tenía un destino. Valeria aún no sabía con exactitud cuál sería la forma final de su respuesta. Pero sí sabía que la historia ya no estaba siendo escrita solo por Julián. Había una nueva autora en escena. Y su voz no temblaba. El espejo del baño no mentía. Valeria se paró frente a él con el diario en una mano y el celular en la otra, ensayando frases que nunca pensó pronunciar. Te perdono, porque me amo más de lo que tú supiste amar. La voz le temblaba. Probó otra vez, esta vez con más dureza. Ya no me duele tu traición, me duele haber confiado en ti. No era una preparación para una reconciliación, ni para un escándalo. Era su ensayo personal. Un ejercicio de catarsis, porque sabía que las palabras eran poderosas, y ella necesitaba recobrar el suyo, frase por frase. Ese día se celebraba el ensayo general del evento de lanzamiento del libro de Julián. Como siempre, Camila estaba al frente de la organización, moviendo hilos con su sonrisa encantadora. Valeria llegó puntual, elegante, serena. Vestía un conjunto sobrio que no llamaba la atención, pero que le confería una presencia tranquila. Al verla, Camila abrió los brazos. «Mi Vale», exclamó. La abrazó frente a todos, con una familiaridad que solo Valeria notó como grotesca. «Gracias por venir. Tu apoyo significa mucho», dijo Camila. Valeria la miró con ternura fingida. Siempre es bueno ver cómo se construyen los sueños. Durante la tarde, se ofreció a ayudar en la revisión de los textos que serían leídos en el escenario. «Es mejor tener un segundo par de ojos, ¿no?», comentó, sonriendo. Camila accedió sin dudar. Julián, por su parte, parecía ajeno a todo. Había algo en su actitud ese día que Valeria no reconocía. Una confianza desbordante, como quien ya se siente celebrado antes del aplauso. Valeria aprovechó cada momento para grabar. Usó su celular escondido, oculto entre libros y carpetas. Grabó conversaciones, risas fuera de lugar, frases sueltas. Y ahí, en un rincón, captó la perla. Camila,
entre risas, diciendo, «Nadie sospecha. Es perfecto». Esas palabras fueron una chispa. Al escuchar la grabación más tarde, ya en casa, Valeria sintió una mezcla de rabia y alivio. Por fin tenía algo concreto. No era solo intuición, ni frases ambiguas. Era una confesión. Pequeña, sí, pero suficiente para comenzar a construir algo más grande. Reprodujo el audio una y otra vez, anotando la entonación, el contexto, las pausas. Cada detalle importaba. No era venganza impulsiva lo que la movía. Era una especie de justicia emocional, un llamado a la verdad. Y esa verdad debía salir a la luz de una forma que doliera, pero con arte. La noche siguiente, seleccionó a 3 exalumnos de su taller de literatura. Jóvenes creativos, apasionados por el teatro. Les propuso un proyecto especial. Una pequeña pieza basada en experiencias reales de traición y silencio. Es ficción, les dijo. Pero como toda buena ficción, tiene mucho de verdad. Los chicos aceptaron con entusiasmo. Ensayaban en su sala los viernes por la noche. Nadie sospechaba nada. Julián creía que era un nuevo taller experimental. Camila, ocupada con los últimos detalles del evento, no prestaba atención. Y así, la trama comenzaba a tomar forma. El dolor se convertía en guión. El engaño, en arte. Durante un descanso del ensayo, uno de los chicos, Tomás, le dijo, «Profe, esta historia parece muy real. De verdad es inventada». Valeria sonrió. Lo importante no es si ocurrió, sino lo que nos hace sentir. Él asintió, como quien acepta un misterio sin resolver. Ella volvió al ensayo. Dirigía cada frase con precisión, con ese dominio emocional que había cultivado durante años. En cada escena, colocaba un eco de su herida, una sombra de su furia. Lo hacía con belleza, sin caer en lo grotesco, porque sabía que el verdadero impacto no está en gritar verdades, sino en hacerlas imposibles de ignorar. En medio de los ensayos, comenzó a adaptar fragmentos del diario de Julián a los diálogos. Lo hacía con delicadeza, cambiando nombres, suavizando contextos. Pero el mensaje quedaba claro. Ella no sospecha nada, vive en su burbuja, decía uno de los personajes. Otro respondía, la burbuja no la protege, solo la aísla. Esas líneas, leídas en voz alta, tenían más poder del que había imaginado. Cada noche, al cerrar el telón imaginario del ensayo, Valeria se sentía más fuerte, como si su alma, fragmentada por la traición, se estuviera recomponiendo palabra por palabra. Julián, mientras tanto, seguía sumido en su mundo narcisista. Había organizado una entrevista con una periodista local, a la que Valeria también fue invitada. «Me gustaría que estuvieras ahí, para que vean que no solo escribo sobre el amor, sino que también lo vivo», le dijo, tocando su mano. Valeria contuvo la risa. «Claro, estaré encantada». La ironía era tan grande que casi dolía. Pero ella no se traicionaría ahora. Había aprendido que la paciencia también es una forma de arte, y que a veces, las mejores escenas llegan cuando el público ya no espera sorpresas. El día del ensayo final, Camila y Julián intercambiaron una mirada en el backstage. Valeria los vio. Él sonrió. Ella lo tocó brevemente en el rostro. Un gesto rápido, casi imperceptible, pero suficiente. Julián no se apartó, no corrigió, no evitó. Y ahí, en ese segundo de descuido, Valeria tuvo la confirmación que faltaba. No necesitaba más pruebas. El teatro ya no era solo ensayo. Era preámbulo. Camila no era solo una amiga. Era la otra, la que sonreía mientras apuñalaba, la que sabía y callaba, la que traicionaba con estilo. Pero Valeria ya no lloraba. Ensayaba su gran entrada. Esa noche, al volver a casa, revisó los audios, los videos, los textos. Se acostó temprano. Quería estar fresca para el verdadero espectáculo. El fuego dentro de ella no ardía con desesperación, sino con dirección. No planeaba humillar, planeaba mostrar. Y eso, para algunos, podía doler mucho más. Cerró los ojos con una última frase en la mente. La traición es la chispa. La verdad será el incendio. Y durmió, por fin, sin pesadillas. Porque cuando uno ensaya la traición, se está preparando para el acto final. La lluvia golpeaba los cristales como un aplauso lejano, insistente. Valeria estaba sola en casa, rodeada de apuntes, grabaciones y fragmentos de su vida que ya no reconocía como propios. El sonido del timbre la sacó de ese letargo. No esperaba a nadie.
Abrió la puerta con cierta precaución y se encontró con un rostro familiar. Lucas, el hermano menor de Julián. Llevaba una expresión incómoda, como quien ha dudado mucho antes de tocar ese timbre. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz grave. Valeria, sorprendida, lo dejó entrar. Algo en sus ojos no era igual al resto. Había sinceridad, preocupación, culpa, quizás. Se sentaron en la cocina. Lucas no tocó el café que Valeria le sirvió. Jugueteaba con la taza entre las manos. He estado pensando mucho en venir, pero no sabía si era mi lugar, empezó. Ella no respondió. Solo lo observaba. Escuché cosas. Hace meses. Pero me quedé callado. No quería problemas con mi hermano. Pensé que era un error pasajero, una estupidez. Valeria cruzó los brazos. El silencio entre ellos pesaba más que las palabras. Lucas bajó la mirada, pero no paró. Camila venía a casa de Julián cuando tú estabas en el colegio. Yo los vi. Escuché llamadas. Y no puedo seguir callando. Valeria tragó saliva. No era sorpresa, pero sí lo era que alguien hablara, por fin. ¿Por qué ahora?, preguntó con voz baja. Lucas tardó en responder. Porque vi cómo te miran, cómo confías, cómo sonríes con el al lado. Y no lo mereces. Nadie merece eso. Ella lo escuchaba, con esa mezcla de dolor y agradecimiento que solo aparece cuando alguien confirma lo que ya sabías, pero deseabas que no fuera cierto. Lucas sacó un pequeño pendrive del bolsillo de su chaqueta. Lo colocó sobre la mesa. Aquí hay grabaciones, llamadas, audios. Lo guardé sin saber por qué. Ahora ya sé. Valeria tomó el dispositivo con delicadeza, casi con reverencia. ¿Estás seguro de lo que haces?, preguntó. Lucas asintió. Él siempre ha sido encantador por fuera y manipulador por dentro. Yo lo sé. Lo vi con nuestras exnovias, con colegas. Pero esto, contigo, fue demasiado. Valeria sintió una punzada en el pecho. Una parte de ella quería perdonarlo, minimizarlo, encontrar una excusa para no odiarlo tanto. Pero otra parte, la más lúcida, sabía que esto ya no era cuestión de amor. Era una cuestión de respeto propio. Y eso no se negocia. No con mentiras, no con traiciones. Le pidió a Lucas que se quedara mientras abría los archivos. Conectaron el pendrive a portátil. El silencio fue invadido por voces conocidas. Julián, hablando con dulzura. Camila, riendo con complicidad. ¿Y si ella sospecha?, preguntaba Camila. No lo hará. Valeria cree que esto es solo estrés laboral. Valeria contuvo el aliento. Luego, otra llamada. Camila, no puedo seguir mintiéndole, pero tampoco quiero perder lo que tenemos. Las frases caían como golpes. Lucas no decía nada. Ella, tampoco. Solo apretaba los puños. Y con cada audio, sentía como una parte de sí misma se iba endureciendo. Después de una hora, detuvo las grabaciones. Cerró el portátil. Gracias, dijo con firmeza. Lo que hiciste no fue fácil. Lucas negó con la cabeza. Lo que tú estás haciendo sí es difícil. Estás enfrentando una traición emocional en silencio, sin destruir todo a tu alrededor. Eso es fuerza, Valeria. Eso es poder. Ella lo miró, con una gratitud que no necesitaba palabras. Lucas se levantó, tomó su abrigo. Voy a ayudarte en lo que necesites. No tengo todas las respuestas, pero sé que mi hermano necesita ver lo que hizo. No por venganza, por realidad. Esa noche, Valeria organizó los nuevos archivos. Los etiquetó, los combinó con los anteriores. La historia estaba tomando forma. Ya no era solo una mujer herida. Era una mujer documentando su verdad, preparando un acto de revelación que no se basaría en gritos ni escenas. Sería limpio, certero, silencioso, hasta el momento exacto. Lucas le escribió más tarde: estoy contigo. Ella respondió: gracias. La verdad también necesita aliados. Y así, por primera vez desde que todo comenzó, Valeria sintió que no estaba sola, que en medio de tantas mentiras, alguien había elegido la verdad. Comenzó a escribir un nuevo monólogo para la obra, inspirado en lo que acababa de escuchar. Cuando la traición llega desde quienes prometieron cuidarte, el dolor no es solo en el corazón, es en la identidad. Sus palabras fluían con una claridad feroz. Cada oración era un espejo para ella, un llamado para otros, porque sabía que no era la única mujer en esa situación, que muchas vivían traiciones disfrazadas de rutina, silencios que queman más que los gritos. Y ahora tenía una misión: mostrar lo que duele,
pero también lo que se puede reconstruir. Los ensayos continuaron con más fuerza. Compartió algunas frases con los alumnos, sin explicar demasiado. Solo dijo que era importante que sintieran cada palabra. Y ellos, sin saber por qué, lo hacían. Había algo en ese texto, en ese ritmo, que los conectaba. Porque la verdad, cuando se viste de arte, tiene una forma especial de tocar el alma. Valeria seguía en silencio frente a Julián. Lo observaba más que nunca. Analizaba cada gesto, cada broma, cada plan, porque su caída sería vista por todos. Pero lo que más le emocionaba no era el castigo, era su propia transformación. Cuando la verdad llega con ayuda inesperada, el alma encuentra un impulso nuevo, no solo por lo que se sabe, sino por saber que alguien decidió no mirar a otro lado. Valeria guardó todo bajo llave, hizo copias, reforzó contraseñas. Ya no confiaba en casi nadie, pero en Lucas había una llama distinta, un compromiso que nacía no del amor, sino de la conciencia. Y en ese escenario nuevo que comenzaba a construir, necesitaba luces, sí, pero también aliados, aunque fueran pocos, aunque llegaran tarde. A veces, la redención también llega disfrazada de hermano del traidor. El aula de literatura, aquella donde Valeria había enseñado durante años con pasión genuina, ahora se transformaba en un escenario secreto. Las sillas dispuestas en semicírculo, las luces tenues, las ventanas cubiertas con papel para evitar miradas curiosas. Sus antiguos alumnos, convertidos en cómplices artísticos, leían sus líneas con la intensidad de quien no sabe que está contando una historia real. Cada ensayo era una catarsis disimulada. Valeria dirigía con paciencia y precisión. Les pedía emoción, pero no exageración. Quiero que el dolor se note en las pausas, no en los gritos, repetía. Y ellos, sin saber por qué, lo lograban. Los textos estaban compuestos por frases extraídas del diario de Julián, de las llamadas grabadas, de las conversaciones que Valeria había atesorado en secreto. Pero para todos los presentes, era solo una obra experimental, una mezcla de teatro poético y drama emocional. Nadie imaginaba que esas palabras eran ecos vivos de una traición verdadera. Valeria escuchaba cada lectura como si descifrara su propia alma en voz ajena. Y por primera vez, el dolor que la había consumido empezaba a encontrar belleza. No era solo un ensayo, era una transformación, un ritual de fuego silencioso. Una de las escenas más potentes era la de la confesión. Una mujer descubre que su mejor amiga la ha traicionado con su marido. Los actores leían con lágrimas reales en los ojos, sin saber que Valeria lloraba por dentro en cada palabra. En esa escena, la protagonista decía, no dolía su cuerpo en otra cama, dolía su sonrisa compartida, su complicidad robada. Esa frase, escrita por Valeria en una madrugada de insomnio, se convirtió en el corazón de la obra. Todos aplaudieron. Nadie entendía por qué el texto tocaba tan hondo. Solo Valeria sabía que la emoción venía de su verdad. Lucas asistía a algunos ensayos, en silencio, sentado al fondo. Observaba todo con la intensidad de quien también estaba sanando algo. Él y Valeria hablaban poco, pero cada mirada bastaba. Compartían una alianza silenciosa, tejida con respeto mutuo. En una pausa, él se acercó y le dijo, esto no es solo arte, es reparación. Valeria lo miró y respondió, es mi forma de no destruirme por dentro. Porque había comprendido que el arte, cuando nace del dolor, no solo conmueve, también reconstruye, también ordena el caos, también convierte lo insoportable en algo compartible. Mientras tanto, Julián seguía ajeno. Sonreía más, hablaba con entusiasmo sobre su libro. Había preparado un discurso para el lanzamiento, lleno de frases profundas sobre el amor, la literatura, la fidelidad del lector. Valeria lo escuchaba con calma. Anotaba mentalmente cada ironía. Ya no se sentía pequeña frente a él. Se sentía lista, porque sabía que en esa misma noche de su gran exposición, la verdadera obra se abriría a paso. El escenario sería el mismo, pero los protagonistas no serían los que él había imaginado. Sería una revelación con público, con cámaras, con consecuencias. Una tarde, al volver a casa, Valeria encontró un ramo de flores en la puerta. Flores blancas, frescas, con un aroma delicado. No había tarjeta, solo un pequeño papel doblado entre los tallos. Todavía puedes parar. Su cuerpo entero se tensó. ¿Era Julián? ¿Camila? ¿Su madre? ¿Alguien más? Las manos le temblaron al sostener ese papel.
Sintió un frío antiguo recorrerle la espalda. No era solo una advertencia. Era un intento de frenar el acto, de silenciar lo que ya había empezado a vibrar en su alma como una melodía inevitable. Entró, cerró la puerta con llave y se sentó en el suelo. Durante horas miró esas flores. Las olió, las deshojó. Cada pétalo caía como una respuesta muda. No, no se detendría. No ahora. Ya no era solo por ella. Era por todas las mujeres que habían callado, por todas las historias no contadas, por cada sonrisa fingida frente a una mentira. Esa noche reescribió el cierre de la obra. Un nuevo monólogo, potente, claro, directo. Esta historia no se cuenta para destruir. Se cuenta para limpiar las heridas con palabras. Se cuenta para que nadie más tenga que callar mientras ama. Y así, la obra se cerraba con un eco de verdad. A medida que se acercaba el día del evento, los ensayos se volvieron más intensos. Valeria corregía detalles, afinaba entonaciones, cuidaba cada gesto. Les pidió a los chicos que nunca mencionaran su nombre en las presentaciones. No quería protagonismo, quería efecto. El día antes del lanzamiento, revisó todo por última vez. Archivos, audios, fragmentos impresos. Lucas le envió un mensaje. ¿Estás lista? Y ella respondió. Nunca estuve más lista para ser yo. Porque entendía que lo emocionante no era exponer al traidor. Lo emocionante era recuperar su voz, su espacio, su poder. Caminó hasta el escenario vacío, ese que al día siguiente estaría lleno de luces, cámaras y aplausos. Se paró en el centro y cerró los ojos. Imaginó el rostro de Camila, el de Julián, el de su madre, el suyo, en el espejo. Respiró profundo. El eco del teatro le devolvía el sonido de su propia determinación. Estoy viva, murmuró. Y no tengo miedo. Esa era la última frase que había escrito para su monólogo. Y también era la primera que le creía del todo. Porque no importaba cuántas amenazas recibiera. La función ya había empezado. Y no había forma de pararla. ¿Y tú? La venganza elegante puede sanar una traición o solo disfraza el dolor. La carta anónima, el ramo de flores, la amenaza velada. Todo apuntaba a que alguien cercano no solo sabía lo que pasaba, sino que estaba dispuesto a intervenir. Y entre todos los rostros que Valeria repasaba mentalmente, uno comenzó a destacarse con insistencia: su madre. Esa mujer elegante, de gestos firmes y mirada siempre crítica, había criado a Valeria con un lema silencioso: no hagas olas, mantén la apariencia. Durante años, Valeria pensó que eso era prudencia. Ahora comenzaba a sospechar que era complicidad. Decidió visitarla esa tarde. No anunció su llegada. No quería darle tiempo de preparar una versión. El hogar materno olía a limón, lavanda y juicios no pronunciados. Su madre abrió la puerta con sorpresa. ¿Vienes sola?, preguntó, como si eso ya dijera algo. Valeria asintió. Se sentaron en la sala, como en aquellas tardes de infancia donde tomaban té y hablaban de libros. Pero esta vez, el silencio pesaba distinto. Valeria no rodeó el tema. Sacó el papel con la frase «Todavía puedes parar» y lo dejó sobre la mesa. ¿Fuiste tú?, preguntó sin rodeos. Su madre lo miró apenas un segundo. Luego alzó la vista con una calma que enfurecía. ¿Por qué lo haría? Porque siempre fuiste capaz de todo por mantener la imagen, respondió Valeria. Su madre frunció el ceño, se reclinó en el sofá. No tengo idea de lo que estás hablando. Pero ya estás grande para andar armando dramas, dijo con tono de superioridad. Ese tono que la acompañó toda la vida. Ese que deslegitimaba cualquier emoción. Valeria sintió que la sangre le hervía, pero se contuvo. ¿Sabías lo de Julián y Camila?, insistió. Un silencio incómodo se instaló entre ambas. Su madre apartó la mirada, como quien reconoce una verdad, pero se niega a validarla. Los hombres cometen errores, murmuró. La frase la dejó sin aliento por un segundo. ¿Y las mujeres tenemos que soportarlos en nombre del que dirán?, replicó, con la voz temblorosa. Su madre no respondió de inmediato. Luego cruzó las piernas, enderezó la espalda y dijo: tu padre me traicionó 1000 veces. Y jamás rompí la familia por eso, porque sabía cuál era mi lugar. Esa confesión, dicha con tal frialdad, fue como una bofetada. Valeria la miró con una mezcla de horror y compasión. ¿Y crees que eso fue valiente?, preguntó. No, fue lo correcto, respondió su madre. Y ahí, Valeria entendió todo. Su madre no le temía al escándalo por ella, sino por lo que diría la gente.
Su defensa del silencio no era por sabiduría, sino por hábito, por miedo, por lealtad a una estructura que ya no tenía sentido. Valeria se levantó. No soy tú. No me quedo donde ya no hay respeto. Su madre no intentó detenerla. Solo dijo, no hagas algo que no puedas deshacer. La frase resonó como una advertencia, como una súplica disfrazada. Valeria salió de la casa con el corazón encogido. No sabía si su madre había enviado esa nota, pero ahora entendía que, al menos, lo aprobaba. Caminó por las calles como quien vuelve de un viaje al pasado. Los recuerdos se amontonaban. Las veces que su madre le pidió callar, que le exigió no llorar en público, que le recordó mantener siempre la postura. Todo eso ahora le parecía una prisión emocional. La comprensión no borraba el dolor, pero le daba sentido. Su madre era también una víctima de su tiempo, de sus elecciones. Pero Valeria no repetiría el patrón. Ya no, porque su historia, aunque nacida en el mismo molde, tenía un nuevo final. Y ella lo estaba escribiendo con cada paso que daba. Esa noche, en su estudio, escribió una nueva escena para la obra. No hablaba de traiciones amorosas, sino de traiciones generacionales. De cómo se heredan los silencios. De cómo las mujeres aprenden a tolerar porque sus madres les enseñaron que el amor es resistencia, no dignidad. Era el texto más doloroso que había escrito, pero también el más liberador. Al leerlo en voz alta, algo dentro de ella se quebró, y luego se acomodó, como si por fin aceptara que su rabia también venía de una infancia donde nunca se le permitió explotar, gritar, romper nada. Lucas pasó más tarde con nuevas copias impresas del guión. Al verla, le preguntó si estaba bien. Valeria no respondió con palabras. Solo lo abrazó. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Porque estaba aprendiendo a pedir compañía, no consejo, a aceptar el consuelo sin sentirse débil. Lucas no preguntó nada más. Solo se quedó un rato, escuchando las canciones que ella había elegido para la puesta en escena. Compartieron un silencio distinto al de antes. Un silencio que no dolía, que acompañaba, que sostenía. Y eso era algo nuevo para Valeria. Algo precioso. Al irse, Lucas le dejó una frase que no olvidó. No necesitas deshacer lo que eres por culpa de lo que hicieron contigo. Valeria la anotó en su cuaderno, justo debajo de un nuevo título. La máscara también pesa. Ya no pensaba solo en desenmascarar a Julián. Pensaba en quitarse todas las suyas. Las heredadas, las impuestas, las que se fabricó para sobrevivir. El verdadero acto de valentía no sería la exposición pública. Sería el despojo personal. Porque no hay escenario más honesto que aquel donde una mujer se atreve a mostrarse como es, sin miedo a lo que venga. El día terminó con una nueva certeza. Había muchas verdades en juego, pero la más importante era la que se debía a sí misma. Y esa, por fin, estaba empezando a florecer. Valeria apagó la luz de su estudio y se miró al espejo. No buscaba belleza, ni firmeza. Buscaba presencia. Y por primera vez en mucho tiempo, se encontró ahí. Completa. Rota, sí, pero completa. Faltaban apenas 48 horas para el gran evento. El lanzamiento del nuevo libro de Julián, que en otro tiempo habría sido motivo de orgullo para Valeria, ahora era una cuenta regresiva hacia una revelación cuidadosamente orquestada. La ciudad seguía su curso habitual, ajena al terremoto que se avecinaba. Pero dentro de Valeria, cada tic del reloj era un eco profundo. Se despertó con el amanecer, sin necesidad de alarma. Tomó café negro, sin azúcar. Revisó por 10ª vez los archivos, las copias de seguridad, el guión. Todo debía estar en su sitio. No por perfección, por justicia emocional. Julián, por su parte, flotaba entre halagos. Daba entrevistas, grababa pequeños videos promocionales, atendía llamadas con una sonrisa encantadora. Esta novela va a cambiar mi carrera, decía. Valeria lo observaba desde la cocina, mientras él preparaba su discurso. Tenía un cuaderno con ideas, frases potentes, citas filosóficas. Es curioso cómo uno escribe ficción y termina tocando su verdad más íntima, comentó él, sin saber lo que sus palabras implicaban. Valeria no respondió. Solo pensó en lo profundamente ciego que podía ser alguien tan hábil con las palabras. El verdadero protagonista no era él, al menos no en esta historia. En paralelo, Camila llenaba el grupo de mensajes. Fotos del escenario, listas de invitados, emoticonos de entusiasmo. Todo parecía girar en torno al éxito, a la vanidad
a una celebración tan falsa como ensayada. Valeria leía cada mensaje con una mezcla de asco y fascinación. ¿Hasta dónde podía llegar alguien para mantener una farsa? A veces se preguntaba si Camila creía que nunca sería descubierta, o si simplemente no le importaba. A cada sonrisa enviada por WhatsApp, Valeria respondía con un me encanta frío, pero eficaz, porque sabía que cada gesto superficial que recibía sería un golpe más fuerte al revelarse la verdad. Lucas, siempre atento, le consiguió acceso al sistema de transmisión en vivo del evento. Puedo manejar la parte técnica desde atrás. Asegurarme de que todo lo que diga se escuche y se vea. Valeria sintió con gratitud. No necesitaba cámaras ocultas ni estrategias rebuscadas. Todo sería dicho con luz y sonido. En directo, en público. La idea no era destruir con escándalo, sino abrir una ventana a la verdad sin filtros. Esa era su forma de justicia. Sin violencia, sin gritos, pero con impacto, con arte, con una claridad que no diera lugar a dudas ni excusas. La noche antes del evento, Valeria no podía dormir. Caminó por la casa en silencio. Entró al estudio de Julián, encendió su lámpara. Recorrió los estantes llenos de libros que habían elegido juntos. Miró sus fotos, sus diplomas, sus premios. Todo parecía ordenado, impecable, pero para ella ya no significaba nada. Era un museo de mentiras. Se sentó en su escritorio, abrió el primer cajón y encontró otro cuaderno. Uno nuevo. Lo hojeó por inercia. Ahí, en una página suelta, Julián había escrito: a veces, el amor es solo una excusa elegante para no decir la verdad. Ella sonrió con tristeza. A la mañana siguiente, todo era preparación. El teatro fue decorado, las luces probadas, los técnicos repasaban sus funciones. Valeria llegó con tiempo, revisó los accesos, los puntos de grabación. Camila la saludó con un abrazo fuerte. ¡Qué emoción tenerte aquí! No sabes cuánto significa tu presencia. Valeria sostuvo la mirada, cálida por fuera, impenetrable por dentro. Estoy donde debo estar, respondió. Camila se alejó satisfecha. Julián, al verla, la tomó de la mano. Gracias por acompañarme. No sería lo mismo sin ti. Valeria apretó su mano con una dulzura peligrosa. Lo sé, yo tampoco sería la misma sin esto. Durante la última reunión técnica, Lucas le entregó el control remoto que activaría las grabaciones desde el escenario. Lo programé para que sea simple. Un clic, y todo se despliega en la pantalla principal. Sin interferencias. Valeria lo abrazó. No sé cómo agradecerte. Él sonrió. No tienes que agradecerme por ayudar a alguien que se merece la verdad. Es lo mínimo. Se miraron en silencio. Ese tipo de silencio que no necesita explicaciones. El tipo de silencio que nace cuando dos personas comparten la certeza de estar haciendo lo correcto, aunque duela, aunque tiemble el mundo. De regreso a casa, Valeria encendió una vez más el viejo grabador. Escuchó la grabación original, aquella que había cambiado su vida. La risa de Julián, las palabras dulces para otra, y la voz, esa amenaza que había provocado tanto miedo. Pero esta vez, algo fue diferente. Volvió a escucharla con atención. Detuvo el audio, retrocedió, puso el volumen al máximo, y entonces lo escuchó. Al final de la amenaza, un susurro, una frase secundaria, apenas perceptible. Soy yo quien te trajo hasta aquí. Valeria se congeló. No era solo una amenaza, era una declaración, una firma escondida. Reprodujo esa parte una y otra vez. El tono, la cadencia, esa manera de articular las palabras. Y fue ahí cuando una sospecha la golpeó con fuerza. Esa voz no era solo conocida, era cercana, más de lo que había querido admitir. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Una parte de ella ya sabía lo que eso significaba. La pregunta ahora era, ¿por qué? ¿Por qué alguien que decía quererla la habría amenazado? Se miró al espejo, se habló a sí misma. Mañana será el final de una mentira, y quizás el inicio de otra verdad. Apagó la luz. El escenario ya estaba listo. La tarde llegó con un cielo limpio, casi irónico para lo que estaba por acontecer. El teatro, un espacio amplio con techos altos y acústica impecable, se llenaba poco a poco de invitados. Periodistas, críticos literarios, colegas del mundo editorial, todos llegaban con sonrisas y vestidos elegantes, listos para celebrar el supuesto triunfo de un escritor consagrado. Julián caminaba entre ellos con la seguridad de quien se sabe admirado. Saludaba, bromeaba,
agradecía. Valeria, vestida de rojo intenso, se mantenía al margen, observando. No era una invitada más. Era el punto de inflexión, la grieta que nadie veía, aún. Desde su asiento reservado, Lucas controlaba los detalles técnicos. Le había confirmado a Valeria que todo estaba listo. Bastaría un gesto, una palabra clave, para activar la transmisión de los audios. La función estaba a punto de empezar, pero no la que todos esperaban. Valeria saludó a conocidos con educación impecable, recibió elogios por su vestido, sonrió lo justo. Por dentro, el corazón le golpeaba el pecho con la fuerza de los días acumulados. Pero ya no había miedo, solo una calma densa, esa que precede al terremoto, esa que se respira cuando se sabe que la verdad está a punto de explotar. Camila apareció junto a Julián. Vestía de blanco, radiante, etérea. Una elección simbólica que a Valeria le pareció grotesca. Le sonrió con cariño, como si nada, como si aún jugaran a ser amigas. Julián le tomó la mano a Camila por un momento. Un gesto rápido, íntimo, demasiado íntimo. Valeria no reaccionó, porque ya nada podía doler más. Lo que venía ahora no era una escena improvisada. Era un acto final planeado con precisión quirúrgica. Se acercó a ellos con una copa en la mano. Me alegra tanto verlos tan felices, dijo. Ambos agradecieron, sin sospechar que estaban a minutos de dejar de sonreír. La ceremonia comenzó. Un presentador introdujo a Julián con entusiasmo. Habló de su trayectoria, de sus premios, de su nueva obra. El público aplaudió. Las cámaras encendidas transmitían en directo a miles de personas. Julián subió al escenario. Su discurso fue elegante, medido. Habló del poder de las historias, del amor como motor literario, de la fidelidad del lector. Cada palabra era una ironía viviente. Valeria lo miraba como si viera una obra de teatro mal ensayada. Cuando terminó, el aplauso fue rotundo. El presentador sonrió y, entonces, anunció una sorpresa preparada por la esposa del autor. Valeria caminó hacia el escenario. Cada paso resonaba en la madera como un martillazo suave. El público la observaba con curiosidad. Ella tomó el micrófono con firmeza. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Esta es una historia que merece ser contada, aunque no esté en un libro. El murmullo fue inmediato. Algunas risas nerviosas. Julián intentó subir al escenario, pero se detuvo cuando Lucas apagó su micrófono desde el fondo. Camila la observaba con los ojos muy abiertos. Valeria, tranquila, pulsó el control remoto escondido en su mano. La pantalla detrás de ella se encendió, y la verdad empezó a hablar. Las primeras grabaciones comenzaron a sonar. Voces, risas, frases dulces entre Julián y Camila. El público enmudeció. Valeria no necesitaba explicar nada. Los audios eran claros. Nadie sospecha. Es perfecto. La voz de Camila, la de Julián, todas ahí, sin filtro. Los rostros se congelaban. Algunos empezaron a grabar con sus celulares. Otros no sabían si debían aplaudir o salir corriendo. Valeria caminaba lentamente por el escenario mientras se escuchaban los fragmentos. No miraba a Julián ni a Camila. Miraba al público, a cada uno de los testigos que ahora veían lo que ella había vivido en silencio. Camila retrocedió un paso, buscando un lugar donde esconderse. Julián la miraba, perplejo, como si aún no entendiera cómo había llegado a ese punto. Intentó interrumpir, pero Lucas cortó de nuevo su micrófono. Valeria levantó la mano. Esto no es una ficción. Esto es mi vida. Y la elegí contarla así, porque el silencio ya no era suficiente. La sala quedó en un silencio absoluto. Ni una tos, ni un suspiro. Solo las palabras grabadas flotando en el aire como cuchillos bien lanzados. Julián bajó la vista. Camila se giró, caminó hacia la salida. Nadie se movió para detenerla. Valeria finalizó con una última frase. El amor no se mide por los versos que se escriben, sino por las verdades que se sostienen. Y yo, esta noche, elegí la verdad. El público se levantó en aplausos. Algunos por respeto, otros por conmoción, otros quizás por nervios. Julián no sabía dónde ponerse. Lucas apagó la pantalla, devolviendo al escenario su neutralidad original. Valeria bajó con dignidad, sin apuro, sin mirar atrás. La ovación no era lo que más le importaba. Lo importante era que ya no llevaba el peso de una historia que no era suya. Ahora, por fin, la autora era ella. El silencio que siguió al evento fue más ensordecedor que cualquier grito.
Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos, extractos de los audios, comentarios divididos. Algunos defendían a Valeria como una heroína moderna, otros cuestionaban la forma en que había expuesto a Julián. Pero ella no se dejó arrastrar por la marea. No buscaba aprobación, buscaba liberación. Aquella noche, tras volver a casa, se quitó los zapatos con una calma casi ritual. No lloró, no rió, solo respiró hondo, como quien lleva años bajo el agua y, por fin, encuentra la superficie. Camila desapareció, literalmente. Nadie sabía dónde estaba. Su teléfono apagado, sus redes silenciadas. Julián, en cambio, intentó controlar la narrativa. Emitió un comunicado donde hablaba de errores humanos, de malentendidos, de momentos de debilidad. Pero las pruebas eran contundentes. Y la puesta en escena de Valeria, impecable. Los medios la llamaban para entrevistas. Programas de televisión querían convertirla en símbolo de empoderamiento. Ella rechazó todo. No quería fama. Solo quería recuperar el control de su historia. La verdadera historia. Aquella que había vivido sola, en silencio, con un grabador como único testigo. En la escuela, sus colegas la miraban con mezcla de respeto y precaución. Algunos la evitaban, otros le ofrecían palabras de aliento disfrazadas de morbo. Pero Valeria se mantenía firme. En el aula, seguía enseñando con la misma pasión de siempre. La literatura, una vez más, era su refugio. Sus alumnos la miraban distinto, con más atención, con una admiración que no necesitaba palabras. A veces, entre clase y clase, escribía nuevos fragmentos de su obra. Ya no solo sobre Julián, sino sobre ella misma, sobre el proceso, sobre el dolor convertido en escena. Julián la buscó. Una tarde, tocó la puerta con rostro demacrado. Valeria no lo dejó entrar. «Solo quiero hablar», dijo él. «No hay nada que decir», respondió ella. Él insistió. Le pidió perdón. Le dijo que todo se había descontrolado, que nunca pensó que ella reaccionaría así. «Pensé que eras más tranquila, más predecible». Esa palabra, una vez más. Valeria sonrió con dureza. Lo fui, hasta que entendí que ser tranquila no era lo mismo que ser cobarde. Cerró la puerta con suavidad, sin escándalo, con elegancia, porque incluso la furia, bien dirigida, puede tener gracia. Esa misma noche, decidió terminar la última versión del guión. Le agregó una escena más, un cierre que no estaba en los planes. Una mujer sola, en un escenario vacío, rompiendo una carta en silencio. Una carta que nadie más lee, pero que ella necesitaba destruir frente al público. Un acto simbólico, catártico. Sus alumnos la ayudaron a ensayarla. «¿Qué representa esa carta?», preguntó uno. «Todo lo que ya no me define», respondió ella. Y al decirlo, sintió algo liberarse dentro de su pecho, como si el dolor ya no fuera dueño de su historia, solo parte de su pasado. Los ensayos finales fueron íntimos. Menos actores, más verdad. Valeria les explicó cada gesto, cada pausa, cada mirada. Ya no dirigía solo como maestra, dirigía como sobreviviente, como mujer que encontró en el arte una forma de recomponerse. Cuando por fin montaron la obra completa frente a un pequeño público, la reacción fue brutal. No hubo aplausos efusivos, hubo lágrimas, silencio, abrazos, porque la gente no solo había visto una pieza de teatro, había visto una confesión, un espejo, una herida que podía ser suya. Valeria no dijo nada al final. Solo bajó del escenario y se fue caminando entre la multitud. Una periodista la alcanzó afuera del teatro. «¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no de otra manera?». Valeria la miró. «Porque era la única forma de sanar sin convertirme en lo que me destruyó». La periodista guardó silencio. No tenía más preguntas. Y en ese silencio, Valeria encontró algo que había perdido hace tiempo: respeto. No hacia los demás, hacia sí misma, porque había elegido no caer en lo vulgar, no responder con rabia ciega. Había elegido construir algo hermoso con los escombros de su vida. Y eso, en un mundo que aplaude el escándalo, era un acto revolucionario. Días después, en una entrevista radial que aceptó solo por respeto a la conductora, explicó lo esencial. «No busco que me vean como valiente. Solo quiero que otras mujeres sepan que no están locas, que cuando sienten que algo no encaja, casi siempre tienen razón». Y con eso cerró la conversación, sin dramatismo, con firmeza. La gente la escuchó en silencio, porque esa voz, tan serena, dolía, pero también sanaba.
porque su historia no era única, era una entre muchas. Solo que ella había decidido contarla, no para vengarse, sino para que nadie más tuviera que hacerlo sola. Esa noche, Lucas la llamó. ¿Estás bien?, preguntó. Ella respondió, por primera vez en mucho tiempo, sí. Se despidieron con promesas de verse pronto. Y aunque no sabía qué futuro tendría esa relación, sabía que había algo nuevo gestándose en su interior. Una versión de sí misma que no se disculpaba por existir, que no bajaba la voz para no incomodar, que no necesitaba permiso para sanar, porque ya había caminado por el teatro del dolor, y había salido de pie, con la cabeza en alto, con la herida expuesta, sí, pero también con la dignidad intacta. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto mostrar la verdad puede ser arte, y no solo revancha? El eco de la revelación no se apagó con los aplausos. Al contrario, fue como arrojar una piedra en un lago en calma. Las ondas se expandieron rápido, implacables. Las redes sociales explotaron con videos del evento, análisis de los audios, capturas de los rostros congelados de Julián y Camila. Se volvió viral en menos de 24 horas. Hashtags como almohadilla la que no cayó y almohadilla el evento del año se esparcieron como pólvora. Valeria se convirtió, sin quererlo, en un símbolo. Su nombre circulaba en medios, blogs, foros. Y mientras el mundo virtual ardía, la vida de Julián comenzaba a desmoronarse, con una lentitud que dolía más que una caída repentina. Perdió un contrato editorial en menos de 3 días. La editorial, preocupada por la imagen pública, alegó diferencias de principios. Las librerías comenzaron a mover sus libros al fondo de los estantes. Las críticas literarias, que antes lo elogiaban por su sensibilidad, ahora cuestionaban la ética de su narrativa. Los lectores se dividían. Algunos lo defendían, otros lo acusaban con furia. Julián intentó responder, dar entrevistas, aclarar malentendidos. Pero cuanto más hablaba, peor sonaba, porque la verdad ya no necesitaba defensa. Las grabaciones eran claras, las miradas del evento, inapelables. Y Valeria no dijo una palabra más. Camila desapareció, literalmente. Ni un post, ni un mensaje. Algunas amigas en común dijeron que había viajado. Otras, que estaba enferma. Nadie sabía. Nadie preguntaba demasiado. El silencio que había usado para proteger la mentira ahora la envolvía como un castigo. Valeria no la buscó. No lo necesitaba. Ya había dicho lo que tenía que decir. Y en esa decisión, en no seguir cavando, en no perseguir más dolor, encontró una calma inesperada. Porque la ruina de los otros no era su objetivo. Su única meta había sido liberar su historia. Todo lo demás eran consecuencias naturales. Programas de televisión la buscaron. Querían entrevistas en prime time, documentales, incluso ofertas para adaptar su historia. Ella dijo no, una y otra vez. No por miedo, no por modestia, por coherencia. No quiero que convierta mi dolor en entretenimiento, le dijo a Lucas una noche. Él, fiel en su presencia tranquila, le respondió. Ya hiciste lo más valiente, contarlo como tú querías. Ese como tú querías fue la frase más reparadora que había escuchado en semanas. Porque nadie más había preguntado cómo ella quería vivir esa historia. Solo como querían contarla. Lucas, sin ruido, le ofrecía justo eso, espacio. Un día, mientras organizaba unos libros antiguos, encontró un viejo video familiar en un disco duro que casi había olvidado. Lo reprodujo por curiosidad. Allí estaban, ella, Julián, su madre, en una cena navideña de hace años. Todos reían. El ambiente era tenso, disfrazado de armonía. Pero lo que la paralizó no fue la imagen. Fue el sonido. Una voz. Esa voz. La misma del mensaje amenazante. En una frase casual, dicha con tono seco. Si hablas, pagas caro. Valeria detuvo el video. Retrocedió. Lo volvió a escuchar. No había duda. Era su madre. No solo había callado. Había intervenido activamente. El suelo se le movió bajo los pies. Toda la rabia contenida, todo el esfuerzo por entenderla, ahora tenía un nuevo nivel. No era solo silencio cómplice. Era acción, interferencia, protección a una mentira que ya había herido demasiado. Valeria se sentó frente a la pantalla, en shock. Su madre la había amenazado. No con armas, con palabras. Con la misma estrategia que había utilizado durante toda su vida para controlarla. Era la confirmación que no había querido admitir.
y al mismo tiempo, era la última pieza del rompecabezas. Todo encajaba. Dolorosamente, sí, pero encajaba. No lloró, no gritó, solo respiró hondo. Guardó el video. Hizo una copia. Lo etiquetó como verdad final. No pensaba usarlo. No quería más espectáculo, pero necesitaba tenerlo. Como recordatorio, como cierre, como símbolo de que incluso quienes deberían protegernos pueden ser quienes más nos traicionan. Esa noche, caminó sola por la ciudad. El aire era frío. La gente pasaba sin mirar. Y eso le trajo una paz extraña. Porque en medio del caos mediático, de la exposición, de los juicios, la vida seguía. Y ella también. Ya no era un personaje. Era una mujer que caminaba con su historia al hombro, sin esconderla. En casa, volvió a leer sus textos antiguos. Se encontró con una frase que escribió años atrás, cuando aún creía en las promesas de Julián. El amor no se pregunta si vale la pena. Solo se vive. Cerró el cuaderno. Hoy pensaba distinto. Hoy sabía que el amor sí se pregunta, sí se evalúa, porque vivirlo a ciegas puede costar demasiado. Puede borrar tu voz, tu esencia, tu fuerza. Y ella no iba a permitir que eso pasara de nuevo. Ni con un hombre, ni con una amiga, ni con una madre, ni con nadie. La lluvia caía con una constancia casi terapéutica. Valeria caminaba lentamente hacia la casa de su madre, con el disco duro en su bolso y el corazón cargado de preguntas que ya conocían la respuesta. No iba por explicaciones. Iba por cierre. Iba por ella. Llamó al timbre con firmeza. Su madre abrió la puerta con el mismo gesto de siempre. Fría, contenida, elegante. ¿Qué haces aquí con este clima?, preguntó sin calidez. Valeria entró sin responder. Se quitó el abrigo empapado y se sentó en el sillón donde tantas veces se había sentido pequeña. Pero hoy no era una niña. Sacó el disco duro y lo colocó sobre la mesa. «Quiero que escuches algo», dijo. Su madre no preguntó. Solo alzó una ceja. Valeria conectó el dispositivo al televisor, reprodujo el video y esperó. La imagen antigua llenó la sala. Las risas, las luces navideñas, las miradas tensas. Y luego, la frase. Clara, cortante. Si hablas, pagas caro. Valeria pausó el video. Miró a su madre. Ella no dijo nada al principio. Su rostro, impenetrable. Pero sus manos, cruzadas sobre las rodillas, se apretaban con fuerza. ¿Eras tú, mamá?, preguntó. No necesitaba la respuesta. Solo necesitaba oírla, confirmarla, respirarla. La madre suspiró. Se levantó con lentitud, caminó hasta la ventana. Miró hacia afuera, como si buscara una salida que ya no existía. Sí, dijo finalmente. Fui yo. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de resignación. Valeria cerró los ojos. No por dolor, sino por contención. ¿Por qué?, preguntó. Su madre tardó en responder. Porque no quería que destruyeras tu vida por una rabia momentánea. Porque a veces, hija, el silencio protege más que la verdad. Valeria rió. Una risa hueca, amarga. ¿Y qué parte de mi vida crees que quedaba intacta? ¿La mentira? ¿La imagen? ¿Tu paz? La madre se giró con un gesto de cansancio antiguo. No entiendes. Yo pasé por lo mismo. Y aguanté. Y seguí. Y protegí lo que había que proteger. Valeria la miró fijamente. ¿Y quién te dijo que eso era lo correcto? ¿Quién te convenció de que sobrevivir sin alma es vivir? Su madre no respondió. Se sentó frente a ella. Tú eres diferente. Tú quieres justicia. Yo quería estabilidad. Esa confesión no traía perdón. Traía contexto. Y eso, para Valeria, ya era suficiente. No excusaba, pero explicaba. Y en esa línea tenue entre herida y entendimiento, encontró algo que nunca esperó: compasión. Te hice daño, admitió su madre. Sí, respondió Valeria. Mucho. La mujer asintió. No pidió perdón. No lloró. Solo sostuvo su mirada con la dignidad que le quedaba. Hice lo que pensé que era lo mejor. Valeria tomó aire. Y yo estoy haciendo lo mismo. Solo que no pienso callar para proteger lo que ya estaba roto. Por primera vez, su madre pareció verla distinta. No como una hija, no como una niña, como una mujer. Una igual, una que había roto el molde. Una que había elegido no repetir la historia. Ese reconocimiento silencioso fue más poderoso que cualquier abrazo. Se despidieron con un gesto seco. No hubo lágrimas, ni reconciliaciones teatrales. Solo un último cruce de miradas.
Valeria bajó las escaleras sin mirar atrás. No sabía si volvería. No sabía si quería volver. Pero sí sabía que esa conversación había cerrado una puerta. Una de esas puertas que, aunque duelen al cerrarse, liberan aire. Ya no esperaba que su madre la protegiera, ni que entendiera sus decisiones. Se bastaba con saber que había hablado, que había enfrentado la sombra que la había perseguido desde niña, y que, al hacerlo, se había soltado de una historia que no le pertenecía. Caminó sin rumbo por la ciudad. La lluvia seguía, pero no le importaba. Se sentía más ligera, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no lo escondía, porque había elegido no cargar con lo que no era suyo. Las palabras de su madre resonaban, sí, pero ya no dolían igual. Ahora eran parte de una historia que se atrevía a narrar con su propia voz, en su propio tiempo, con su propia tinta. Esa noche, en su escritorio, escribió la última línea de su novela. Preferí romper que seguir respirando entre ruinas. Y al cerrar el cuaderno, sintió que, por fin, todo el dolor tenía forma. No como un castigo, sino como una herencia transformada. Pasaron meses. Las estaciones cambiaron y, con ellas, los rostros de la ciudad. Valeria ya no caminaba con los hombros tensos ni la mirada a medio alzar. Su paso era firme, su presencia distinta. No era arrogancia, ni altivez. Era paz. Una paz conquistada a pulso, entre noches en vela, palabras enfrentadas y silencios rotos. El dolor, aunque no se había ido del todo, ya no gobernaba. Ahora vivía en ella como una cicatriz visible. No se ocultaba, pero tampoco dominaba. Su vida no era perfecta, pero por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente suya. El libro fue publicado sin ceremonia ni fiesta. Solo una caja con ejemplares llegó a su casa una mañana, junto a una carta de la editorial. Gracias por confiar en nosotros. Esta historia no dejará a nadie indiferente. Valeria tomó el primer ejemplar con las manos temblorosas. En la portada, una silueta femenina de espaldas, frente a un micrófono. El título, sencillo pero rotundo, La que no cayó. Abrió la primera página. Allí estaba su dedicatoria, para todas las que dudaron, sospecharon, callaron, y también para las que, como yo, eligieron hablar. Cerró el libro. Lloró, pero fue un llanto limpio, tibio. Un llanto sin rabia. La recepción fue inesperada. Lectores de distintas edades escribían mensajes llenos de gratitud. Mujeres que se reconocían en sus páginas. Hombres que decían haber comprendido mejor el daño del engaño disfrazado de amor. Profesores que usaban su historia en clases de ética, de literatura, de resiliencia. Valeria respondía con humildad. No se veía como un ejemplo. Se veía como alguien que había sobrevivido. Y había escrito desde ahí. Sin maquillaje, sin filtros, sin adornos innecesarios. El éxito comercial no era lo que más le importaba. Lo que la conmovía era saber que su voz había roto algo. Y también había sanado. En la Feria del Libro, fue invitada como autora destacada. Aceptó, con nervios y con gratitud. El auditorio estaba lleno. Gente con su libro en la mano, con preguntas, con ojos brillantes. Subió al escenario vestida con un traje sencillo, azul oscuro, cabello suelto. No necesitaba símbolos, solo su presencia. No vengo a contar una historia de venganza, dijo. Vengo a contar cómo la dignidad puede renacer del dolor. Las palabras brotaban con fuerza, pero con ternura. El público la escuchaba con una mezcla de respeto y emoción. Nadie se movía, nadie interrumpía. Era su momento. En el cierre del evento, una joven se acercó con timidez. Le pidió que firmara su ejemplar y le dijo al oído: «Gracias por escribir lo que tantas no nos atrevemos a decir». Valeria la miró, le sonrió. «Gracias por leer con el corazón abierto». Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela en su escritorio. Sacó un nuevo cuaderno, en blanco. Lo tituló «Lo que viene después del silencio». Ya no escribía para resistir. Escribía para celebrar, para reconstruir, para compartir. Ya no era solo una mujer herida. Era una mujer completa. No perfecta, pero auténtica. Julián no volvió a escribir. O si lo hacía, no publicó más. Camila tampoco regresó a la ciudad. La historia, de alguna manera, se cerró sola. Valeria no les guardaba rencor. No porque no merecieran enfrentar sus errores, sino porque el rencor era demasiado pesado para llevarlo por siempre. Había aprendido que a veces la justicia no viene en forma de castigo.
Viene en forma de paz. Y esa paz no la cambiaría por nada. A veces miraba atrás, sí, pero ya no para revivir, solo para recordar cuánto había crecido desde entonces. Lucas seguía presente, sin presiones, sin promesas, solo acompañando. Un café de vez en cuando, una charla sin máscaras, una amistad sincera que, quizás, podría transformarse en algo más, pero sin urgencias, porque Valeria ya no buscaba completarse con nadie. Se sabía suficiente, se sabía entera, y desde esa certeza, podía compartir sin perderse. A veces, eso es lo más difícil de aprender. Y también lo más superador, amar sin desaparecer. Al final de la feria, cuando el último lector se retiró, Valeria quedó sola en el escenario. Caminó lentamente hacia el micrófono. El auditorio vacío tenía algo sagrado. Tomó aire, cerró los ojos, y dijo en voz alta, «Mi voz me salvó». El eco de sus palabras rebotó en las paredes como una confirmación. Sonrió, bajó del escenario, salió al aire libre, una nueva mujer. No porque lo dijeran los demás, sino porque, por fin, lo sabía ella. ¿Y tú? ¿Qué pasaría si un día eligieras dejar de callar y empezar a contarte sin miedo? El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.